Chicos, el día de hoy me han pasado algo interesante, ¿vale? No lo he visto y ya salió hace un año. Se llama El caso de Ronald Brown. Este ventrílocuo hizo algo horrendo con los niños. No sé si me lo he visto. Chance y lo vi hace años de otro canal y de otra cosa, pero no sé. Mientras tanto, el video me llama mucho la atención. Además, el puto títere se parece a mí, hermano, que soy yo en otra vida, bro. En una vida donde fui Pinocho. No les acordé la invitación de que vinieran a Twitch. Me ven ya 50 personas. Cada día somos un poco más. Y contigo podemos ir creciendo. Así que aquí los espero, ¿vale? Twitch.tv/Natalan. I walked on over there and I took a look. And do you know what it was? What was it, Marty? Well, it was in Arizona, I'll tell you that right now. Ron, they were looking at some dirty Sucias. pictures and they wanted me to look too. Well, Marty, what did you do? Well, I said, look, guys, I like you a lot and I want to play with you, but I can't look at those pictures. I just can't do it. ¿Sabías que los Qué miedo, hermano, what the fuck, que esa cosa se levante a la medianoche y te diga hola, ¿cómo estás? Y así, hermano, todo poseído. cristianos consideraban a las marionetas utilizadas por los ventrílocuos como herramientas del diablo y hasta llegaron a perseguirlas y quemarlas? ¿Qué? El juez al que le tocaría escuchar el caso en el que vamos a ahondar daría una conclusión contundente al dirigirse al acusado. Diría algo así: pervertido no es una palabra lo suficientemente fuerte para describir en qué ha estado involucrado. Depravado tampoco es lo suficientemente fuerte. Todos los adjetivos parecen inadecuados. Ni pervertido ni depravado, bro. Todos le quedan cortos. El caso que vamos a conocer tiene aristas realmente escalofriantes y un personaje principal doblemente siniestro por su característica de ídolo infantil en la década del 80. Hoy día nadie quiere hablar del programa de entretenimientos en el que participaba este hombre y la cadena televisiva que estuvo tras la producción del proyecto hizo lo posible por borrar toda evidencia audiovisual de aquellos años. Es que me pone nervioso porque tanto el ventríloco como el títere, la marioneta, tienen mi corte de cabello, hermano. El corte de cabello de un enfermo mental. No respondan, vale. Todos intentan ya no pensar en el sujeto y su perturbador compañero. Intenten no aguantar la respiración mientras escuchan la terrible historia de Ronald Brown. ¿Sabes el qué? Ventrílocuo que, entre tantas otras cosas, colecciona. Este títere me recuerda a la película del niño. No sé si ustedes se la vieron. La que es como que el hermano de Annabelle o algo así. Es una pinche película que se llama The Boy. Coleccionaba fotos de niños muertos. ¿Qué dijo? ¿Dijo que coleccionaba fotos de niños muertos? Y antes de comenzar me gustaría preguntarles si conocen algún ventríloco, si tuvieron la oportunidad de presenciar algún show de un ventríloco y qué opinan de estos artistas, si les dan miedo las marionetas o no y cuál es la marioneta que más los asusta. Quiero leer todos sus comentarios aquí debajo y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros casos. Ahora sí, comencemos. Yo no conocí nunca a ningún ventríloco. Aunque me gusta y respeto lo que hacen, bro. Se me hace interesante, la verdad. Me gusta Pinocho. Allá atrás tengo un muñeco de Pinocho. Con mucho gusto me pararía y se los traería, pero me verían todo el trasero porque no tengo pantalón. A principios de 2010, hubo por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos un fuerte operativo cuyo fin era el de llegar al bajo fondo del mundo de la distribución de material explícito infantil. En Guatemala, cuando vas a la estación de buses, puedes encontrar porno, güey. Literalmente está el estampado y dice porno guatemalteco en las paradas de buses, bro. Su fin era el de llegar al bajo fondo del mundo de la distribución de material explícito infantil. Luego de un arduo proceso investigativo, un hombre en el área de Boston llamado Geoffrey Porkway, Buah, tiene toda la cara de enfermo, güey. Fat Long Pig en línea, se declaró culpable por la posesión de esta clase de material. La policía encontró miles de imágenes de alto contenido erótico y sexual con niños como protagonistas en la computadora del detenido. El hombre compartía dichas fotos y videos con varios contactos virtuales, por lo que la detención de Porkway significó para los investigadores la posibilidad de acceder a otros posibles involucrados. Uno de los sujetos que se encontraban en la agenda de Porkway era Mike... ¡No, hermano, no! ¿Quién compra las putas leyes originales? ¡Saben a coco! Ese tipo realmente estaba enfermo. Era Michael Arnett. Según documentos judiciales, los agentes especiales ejecutaron una orden de allanamiento en la residencia de Arnett en Kansas y confiscaron computadoras el 15 de mayo de 2012. Un examen forense de las computadoras reveló que el criminal, a su vez, tenía su propia comunidad de pervertidos con las que compartía sus más oscuras fantasías.
En aquellos foros mantenían Hermano, yo con el grupo de difusión de Nataliers. gráficas en las que hablaban de abusar e incluso devorar niños. Sin ir más lejos, no dudaba en dar tips para aquellos que se quisieran adentrar en el arte de cocinar humanos. Oh, Dios. Una de las personas con las que Arnett discutía estos actos con mayor asiduidad era un tal Brown. Brown siempre Ronald se mostraba Brown, muy sí, curioso y se percibía su goce frente a lo que Arnett le detallaba. Los agentes no perdieron ni un segundo y ejecutaron una tercera orden de allanamiento, esta vez dirigida hacia la residencia de Brown en Largo, el 19 de julio de 2012. Verga. Durante dicho allanamiento incautaron varios medios electrónicos, incluida una computadora, varios CDs y DVDs, microdiscos, cámaras y una memoria USB. Una revisión forense de estos medios electrónicos dejó a todos anonadados. A ver, chicos de YouTube, esta historia ustedes no la conocen, pero la gran mayoría de mi chat se la conoce de memoria. Y la voy a platicar así súper rápida para ustedes, ¿vale? Pero yo vengo de Guatemala y en Guatemala había un cabrón que se llamaba Baldrox, que era grande en YouTube, grande, ¿no? Y literalmente ese chabón lo que hacía era hacer Rule 34 de ponis, vamos a dejarlo así. Y trataba de hacer como que animaciones de ponis. Y eso atraía a niños y a niñas gringas. Y ya se hacía amigo este güey de las niñas, ¿no? Porque pues él hacía cosa de ponis. Los ponis son una caricatura para niños. Una cosa llevó a la otra, ¿no? Entonces el chabón, siendo amigo de unas niñas, les decía que para hacer su siguiente animación con su siguiente personaje pony, él necesitaba una foto de ellas desnudas, porque así podía implementarlas a ellas en un cuerpo de pony, o sea, las ponificaba, por así decirlo, ¿no? Al final, una niña se quejó, lo denunció con la policía de Estados Unidos y la policía de Estados Unidos mandó a la Interpol a Guatemala y de repente todas las noticias estaban ahí porque la policía había llegado a llevárselo preso, hermano. Yo estaba desayunando cuando de repente vi la noticia en la televisión y fue como, what the fuck? Lo que allí había era peor de lo que esperaban. A la vez que esos resultados eran enviados a los altos mandos, otro departamento investigativo se comunicaba para dar información detallada sobre la vida personal de Brown. Cuando descubrieron que el hombre había sido poco menos que una celebridad hacía unas décadas, todos se sorprendieron más y más. Pero no nos adelantemos. Si queremos hablar de Brown, es necesario que hablemos de su profesión, aquella que le permitía siempre estar rodeado de menores. Es que eso se lo facilitaba mucho, hermano, el ser ventríloco, ¿sabes? Es como los padres, güey, de las iglesias. Durante los años 20 se afianzó en suelo norteamericano una inusual moda, la de los evangelistas ventrílocos. Se trataba, sin más, de hombres y mujeres que usaban sus muñecos para dar mensajes moralizantes y llevar la buena moral a una sociedad que atravesaba algunas incertidumbres con respecto a todos sus sistemas de creencias. Recordemos que eran años de posguerra con grandes crisis económicas. Pronta estaba a comenzar la Gran Depresión y pronto los grandes empresarios terminarían arrojándose desde lo más alto de los más lujosos edificios. Verga. Las ciudades que se jactaban de ser poderosas se acercaban a sucumbir bajo el propio peso de su éxito. Fueron épocas fatalistas, regadas por habladurías de un inminente fin del mundo. En un ambiente de estas características cargado de escepticismo No hay trabajo, no aplique, dice. Verga, qué deprimente eso. social y desánimo, los cultos que prometían una salvación para el que eligiera ponerse en manos de fuerzas del más allá, encontraron un excelente caldo de cultivo. Por aquellos tumultuosos tiempos, las marionetas de carácter ultracristianas empezaron a inundar los teatros y las plazas. Arrancaba la fiebre por una clase muy peculiar de espectáculos. Las personas, ansiosas por distraerse del malestar cotidiano, acudían a los shows con ganas de diversión, pero también con ganas de renovar sus esperanzas. No sé por qué, pero veo las fotos y me causa incomodidad ver las marionetas. De este modo, ir a ver a un ventríloco con su marioneta católica se convirtió en un equivalente a ir a la iglesia sin necesidad de ir a la iglesia precisamente. Que fuera un personaje tan bizarro y pintoresco como un muñeco el que terminara dando el mensaje final hacía que todos se sintieran más cómodos. Los humanos ya no querían ni podían creer en otros Tiene cara de pendejo ese títere, güey. humanos, pero un humano hablando a través de un muñeco es ¿Y por qué todos se parecen a mí ahora que lo pienso? ¡Oh! la otra cosa. Los grandes profetas se manifestaron entonces a través de estos títeres y encontraron así un nuevo modo de influir en los ciudadanos y ciudadanas.
Muchos predicadores recorrieron la América profunda, llevando el mensaje del Señor a los más necesitados. Como en muchos de estos lugares existían pocas o ninguna diversión, generalmente los predicadores no se presentaban solos, sino que junto a otros artistas en el marco de ferias o de circos. La evangelización llegó al punto máximo de la espectacularidad en el momento en el que quienes hablaban del poder de la fe abandonaron sus trajes opacos y solemnes y empezaron a lucir lentejuelas bajo los estridentes reflectores. Cuando la industria del entretenimiento llegó a la TV, la influencia de estos predicadores no hizo más que crecer y crecer. Eran auténticos. Vean al ventrílocuo o a la ventrílocua. Yo sé que no puedes hablar con tanta facilidad teniendo la boca cerrada, pero se ve rara igual. Auténticas estrellas del Nuevo y del Viejo Testamento. Los muñecos parlanchines llegaron entonces a todos los hogares. Su misión: generar fieles a base de doctrinas que remarcaban la necesidad de poseer buenos hábitos y no ceder a las tentaciones. Dios. Como cabe suponer, los ventrílocos se ensañaron con el alcohol y las drogas, con el rock and roll y con los jóvenes. En conclusión, la gente llegó a amar a los títeres de los ventrílocos, pero el amor pronto se convertiría en horror cuando se descubriera que detrás de los sanos consejos de los muñecos había hombres con los más terribles prontuarios. Pues yo no sé qué pasó con él, pero ojalá lo hayan matado, lo hayan metido en una silla eléctrica. El muñeco Marty y su tétrico dueño. A ver. Brown, de casi 70 años hoy en día, era célebre por ¡sigue vivo! ser el dueño de Puppets Plus, una empresa de muñecos. Pertenecía a la iglesia de la Costa del Golfo en Largo y tenía un ministerio de títeres en la escuela dominical para entretener a los niños con problemas. Mientras sus padres escuchaban el sermón, Brown les ofrecía a los pequeños simpáticos shows cargados de moralejas. A su vez, se presentaba en fiestas de cumpleaños y muchos no dudaban en contratarlo para animar reuniones familiares en los centros culturales de los barrios. Su labor comunitaria era destacable y, como si lo mencionado fuera poco, todos los miércoles invitaba a niños y niñas a su remolque para disfrutar de lo que él llamaba fiesta de pizza. La fiesta de pizza. Bueno, es como en las caricaturas o algo así, las películas todas raras, güey, donde hay un enfermo pervertido y le pone un nombre súper feliz a una actividad súper mala, güey. En este caso, tocar pinches niños, güey. Luego, lo subía a su furgoneta y con el estómago lleno lo llevaba hacia la iglesia para que no se perdieran la misa de turno. Aparte de querido, era admirado. Participaba Es referencia a FNAF. regularmente en un programa infantil de la Christian Television Network, en la que actuaba junto a su compañero, su muñeco Marty. El programa se llamaba Joy Junction y en el mismo habían llegado a advertir contra los peligros de las fotos sucias y el material inapropiado para los menores. Sin embargo, su en teoría intachable conducta empezó a ser cuestionada por algunos en 1998. En ese año se le abriría una causa después de que la policía encontrara varios pares de ropa interior de niños en el asiento delantero de su coche. Ok, está bien. Ronald había estallado en carcajadas y había explicado a los consternados oficiales que las prendas las había comprado para su títere. Luego de algunas idas y venidas, la coartada había sido dada por válida y lo habían dejado ir. El hombre siguió ofreciendo sonrisas. Me estás diciendo de que los policías de Estados Unidos le creyeron a este pederasta de que le compraba calzones al títere. Proyectos orientados a los infantes sin ningún contratiempo. Hasta 2010. En esa ocasión, los investigadores fueron enviados a la casa de Brown luego de que algunos vecinos empezaran a sospechar de su conducta. ¿A qué se debió la alarma? A que los jóvenes que Brown subía a sus vehículos eran cada vez más y más. El caso fue abandonado cuando se determinó que Brown había recibido permiso por parte de los progenitores y las autoridades de la iglesia para transportar a los niños. Si bien el ventríloco logró sortear todas las acusaciones, muchos no lo pudieron volver a ver con los mismos ojos. De pronto, el velo se había Pues sí. corrido y a pesar de no tener Sería pruebas raro. concretas, el grupo de personas que sentía escalofríos al estar frente al sujeto empezó a multiplicarse. Una aura oscura empezó a cernirse sobre él. Y entonces llegaría el año 2012, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Cuando el caso de Ronald Brown se hizo público, la sociedad en su conjunto se mostró espantada, y de un momento para otro los titiriteros dejaron de ser vistos como agentes del bien para empezar a gozar de una pésima reputación como en los viejos tiempos. Sí, pues sí, Para hermano. alimentar el morbo popular, los medios revivieron truculentas historias de antaño que tenían a los ventrílocos como protagonistas.
Pero antes de conocer qué fue lo que encontraron en la casa de Ronald Brown, vamos a conocer la más tétrica de todas estas historias de ventrílocos, la historia de Charlie McCarthy. El caso de Charlie McCarthy. Se dice que la historia de Charlie tuvo lugar en la década del 20. Charlie McCarthy era un hombre que había logrado el éxito al llevar sus espectáculos por todo Estados Unidos, pero no había alcanzado la cima solo, lo había hecho gracias a la ayuda. ¿Y ese puto títere qué? Ese títere no es cristiano. Gracias a la ayuda de Edgar Bergen, su preciado muñeco. Edgar era un muñeco que representaba a un niño de 8 a 10 años de contextura regordeta. Lo más sorprendente era su tamaño. Dios. A comparación con el de otros muñecos de aquella época, Edgar los sobrepasaba. Además, sus ojos eran de madera y expresaba tristeza o incluso maldad a simple vista. McCarthy hizo tan bien su trabajo como ventríloco que muchos llegaron a cuestionarlo. Su audiencia empezó a sospechar que el hombre utilizaba algún tipo de brujería para hacer que el muñeco hablara, ya que era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios. Las especulaciones y rumores asustaron a muchos padres que prohibieron a sus hijos ir a presenciar el show. Las sospechas se incrementaron cuando se conoció que el artista no permitía que nadie se acercara a Edgar, solo él podía sacarlo, tocarlo y guardarlo en su caja. Su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin de modo imprevisto en una gira por Nueva York. Una noche la policía encontró a McCarthy tendido en el piso sin vida con el cuello destrozado y heridas punzopenetrantes en todo el cuerpo. Lo peor, su atacante le había sacado los ojos. Los agentes buscaron el muñeco de inmediato. La primera hipótesis fue que alguien había entrado para robar al famoso títere y había terminado matando al hombre. No obstante, cuando abrieron la caja donde Edgar dormía, lo encontraron allí, muy apacible. Ante esto, los periódicos más sensacionalistas de la época... El títere lo mató. Ahí va mi hipótesis. El chabón lo que hizo fue hacer un pacto con el diablo. Ya ves de que el diablo te da algo, pero él también pide algo a cambio, güey. Y Satanás le dijo, sí, claro, rey, pero a cambio tú me vas a dar tu vida. Más sensacionalistas de la época expresaron sin evidencias al respecto, pero con ganas de vender más y más ejemplares que Edgar, de algún modo, era el asesino de McCarthy. Pero es aquí donde la historia pega un giro totalmente inesperado. Resulta que luego del deceso de Charlie se descubriría algo realmente aterrador. Se descubriría lisa y llanamente que Edgar no era un muñeco cualquiera. Dentro del muñeco encontraron el cadáver de un niño. En sus pequeños dedos se encontraron huellas dactilares y su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapado con una máscara de látex. Jamás se descubrió cómo Charlie McCarthy logró conservar tan bien al muerto. Uno de los rumores que tomó fuerza fue que el cadáver podía tratarse de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que había experimentado, Charlie no había sido capaz de enterrarlo. Le había otorgado una segunda vida incluyéndolo en sus shows y recorriendo con él el país. ¿Realidad o leyenda urbana? Lo más probable es que se trate de una mezcla de ambas cosas. Este caso, como dijimos, se viralizó gracias al conocimiento... ¿Cómo mierda hacía los shows? O sea, de que literalmente tenía un cadáver de un niño de 8 años dentro de su títere. ...del caso de Brown. Y hablando de él, indaguemos ahora sí en las terribles cosas que la policía encontró en su domicilio. ¿Qué descubrió la policía? Oye, ¿y por dónde le metía la mano al títere si estaba el niño ahí? Los investigadores pudieron demostrar, luego de analizar todo lo secuestrado, que tanto Brown como su cómplice, Michael Arnett, planeaban secuestrar a un niño miembro de la iglesia, al que habían conocido por su participación en el programa del ventríloco. Habían pensado cómo acabarían con su vida e incluso en cómo comerían su cuerpo. Oh, Dios. Se encontró además que el hombre tenía más de 200 fotografías de niños en su ordenador y más en un CD escondido en su cajón de calcetines. Algunas de las imágenes mostraban a niños atados y amordazados. Por otro lado, la policía halló fotografías de niños cocinados, una jaula de metal con un orificio circular por donde introducir alimento y un ataúd de tamaño infantil, hecho de madera contrachapada. En pasajes de una conversación en línea entre Arnett y Brown en 2011, los dos parecen hablar de su intención de cocinar a un niño para Pascuas.
Se jactaban además de haber tomado fotografías de un pequeño de 2 años que había sido puesto en una bandeja dentro de un horno. Un medio local informó que si bien... Como a Homelander, huevón. A Homelander también lo metieron en un horno de niño, güey. Que si bien Brown confirmó a los investigadores que quería comer a un niño y había discutido sus fantasías con otras personas, nunca había tenido la intención real de dañar a nadie. Brown fue fichado en la cárcel del condado de Pinellas y acusado de conspirar para secuestrar a un niño y por posesión de material infantil inadecuado. Las autoridades dejaron claras sus intenciones de usar lo que había sucedido con Brown para ejemplificar al mundo entero que los abusadores podían esconderse bajo cualquier fachada. Dejaron en claro a su vez que iban a aplicar sobre él todo el rigor de la ley para dar una condena leccionadora. En el juicio, sin embargo, las polémicas continuaron, sobre todo cuando se encontró nueva evidencia. Todavía le encontraron más al pendejo, güey. Puta madre, qué imbécil. El juicio. Los fiscales presentaron como evidencia una fotografía de un niño en la que Brown había etiquetado al estilo de un diagrama de carnicero las diferentes partes de su cuerpo. Bajo cada una de ellas había anotado cómo se la podía cocinar. Dios. Los abogados de Brown pidieron indulgencia en la sentencia, señalando que Brown no tenía antecedentes penales y había pasado décadas de su vida adulta trabajando con niños sin actuar de acuerdo con los espantosos impulsos que profesaba. Vive en un mundo de fantasía, dijo al juez el abogado de Brown. Luego alegó que lo estaban colocando en la difícil posición de defender pensamientos que su cliente nunca había convertido en acciones. No puedo defender cosas que nunca ocurrieron, concluyó. Los fiscales contraatacaron argumentando que el caso de Brown no era un caso de posesión de material inadecuado común y corriente. ¿A qué se debió esto? A que salió a la luz el hecho de gran parte del interés de Brown. A que salió a la luz el hecho de que gran parte del interés de Brown estaba puesto en fotos donde se veían niños muertos. Sí. O sea, él no era malo. Es lo que él dice. Que él no era malo, pero que solo quería tener fotos de niños muertos. Qué extraño. Sí, en muchos chats dejaba constancia de sus deseos por ver y comprar imágenes de infantes fallecidos. La fiscal federal adjunta alegó que Brown incluso se había puesto en contacto con una funeraria local en busca de trabajo para poder estar cerca de los cadáveres. Las cosas se empeoraron para él cuando sus diarios fueron presentados en la corte. Tenía diarios. Ah, hermano, no. Y ahora vas a escribir cosas raras de niños y cosas turbias. Los documentos del caso afirman que los diarios escritos a mano, encontrados en la casa de Brown, muestran que tenía un largo patrón y un historial de obsesión por los niños desde 1979. Verga. A muchos de ellos los había conocido, por supuesto, gracias a la iglesia y gracias a Marty. En 1993, según muestran estos diarios, Brown se había obsesionado con un niño al que había conocido a través de su trabajo con su títere. No contento con acosarlo cuando se encontraban solos, había pasado repetidamente por la escuela secundaria de Dunedin a las 4 p.m. O sea, lo estaba con la cazando, esperanza hermano. de verlo. Cazaba a un pinche Indicó además niño. que le gustaba a otro chico, pero había terminado enojado con él por perder interés en sus shows. Los fiscales concordaron en que los patrones de enamoramiento, obsesión y resentimiento en los diarios eran similares a los del diario de un adolescente, excepto, claro, por las frecuentes referencias a los títeres y las cavilaciones de Brown sobre matar a uno de los niños que habían llamado su atención. La protección del público es el aspecto final y quizás el más importante de este procedimiento, expresó el juez al explicar su fallo. En el caso de Brown, agregó: existe el riesgo potencial de que su obsesión se convierta en algo más que una fantasía. Antes de golpear el martillo por última vez, el hombre dejó a los presentes con una reflexión. ¿En qué momento se cruza esa línea entre la fantasía y el riesgo de la amenaza? Verga, sí. En marzo de 2013, Brown se declaró culpable de 8 cargos y desestimó tantos otros. Sobre él cayó la sentencia de 20 años de prisión. Aún sin 20 años para un pederasta como este cabrón que tocó a Dios sabrá cuántos pinches niños. Aún se investiga si en el pasado pudo haber estado involucrado en algún otro delito. Los psicólogos forenses afirman que por su nivel de perversión, lo más probable es que tarde o temprano salgan a flote. Esperen, ¿el de la foto es él? Hayan tenido como protagonista. De Marty, por su parte, nada se volvió a saber.
¿Estará tras las rejas junto a Brown? ¿O estará juntando polvo en una caja olvidado? ¿Volverá alguna vez a los escenarios? Ojalá no. Que lo quemen, hermano. Conclusión. La sentencia de Brown formó parte de la operación Holidna, una investigación que se originó en Boston. O sea, La investigación ¿solo le que dieron hizo que 7 y Brown ya cayera está? desbarató en paralelo a toda una red de abusadores que producía y vendía material explícito infantil en 15 países. Hasta la fecha, más de 160 niños han sido rescatados y más de 50 perpetradores arrestados en todo el mundo como resultado de la mencionada operación. Quienes trabajaban en la persecución de abusadores infantiles alientan a la sociedad en su conjunto a denunciar a presuntos depredadores de niños y cualquier actividad sospechosa. En cada país existe un número telefónico al que realizar dichas denuncias. Es interesante remarcar que aunque muchos no lo sepan, los ventrílocos predicadores no son en absoluto una moda que se haya terminado. Mientras el caso Brown empieza a perderse en la bruma, existen en la actualidad grandes empresas que fabrican y comercializan muñecos para fines evangelizadores. Oh, Dios, Una de ¿siguen las con empresas eso? más conocidas es One Way Street. Durante años la ficción se encargó de colmar nuestras pesadillas con historias de muñecos malditos, como bien puede ser el mítico Chucky o el de culto, Slappy. Oye, pero Chucky daba miedo antes. Ahora, literalmente, en la serie de Chucky hicieron que Chucky se besara con un niño, ¿no? Bien raro, güey. Tienen un beso apasionante con un niño. Slappy. Pero la realidad ha dejado en claro otra cosa. Peor que los muñecos malditos son quienes los manejan.